Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Sí, me he ausentado por 2 semanas de este canal, estuve un poquito de vacaciones, así que aquí estoy de nuevo, pero en el otro canal he estado bastante activa. No sé si todos saben que tengo un segundo canal donde hablo de finanzas, que es un tema que he aprendido en esta vida gracias a mi experiencia laboral. Mi segundo canal se llama Silvia Finanzas Inteligentes. Al que no lo conoce, se lo recomiendo si quiere echarle un vistazo y quizás suscribirse. Pero aquí estamos de nuevo. Y les voy a compartir una historia fantástica que escuché hoy de un rabino que yo escucho, del que aprendo muchísimo, que está en Israel, llamado Zamir Cohen, que habla sobre la porción de esta semana. Esta semana tenemos Tazria y Metzorah, esas son las dos porciones de esta semana. Y voy a contarles esta historia fascinante. Resulta que un hombre va a un rabino para pedir consejo, porque la gente va a hablar con los rabinos cuando tienen situaciones donde necesitan a alguien que les asesore. Y este señor tenía un problema. Su problema era que él reaccionaba con mucha agresividad y violencia ante situaciones con otra gente. Por ejemplo, todo lo ponía nervioso, se enojaba mucho y a veces hasta reaccionaba con violencia. Entonces fue al rabino a pedir consejo de cómo hacer para solucionar ese tema, o sea, dejar de reaccionar tan mal a todo. Entonces le cuenta al rabino y el rabino le dice, bueno, mire, siéntese un poquito afuera en la sala de espera. Entonces llama a su asistente y le dice, deja la puerta abierta. Y empieza a hablar con su asistente con una voz muy alta, asegurándose de que se escuche en todos lados, sobre todo que la puerta estaba abierta. Entonces le dice a su asistente, ve al señor que está afuera en la sala de espera y empieza a ponerlo nervioso, moléstalo de todas las maneras que tú creas que puede ser que le moleste que se ponga nervioso. Ve y haz eso. Fantástico, el muchacho sale y empieza a tratar de molestarlo de todas las formas posibles y de ponerlo nervioso. Y el señor que estaba sentado afuera lo miraba con una media sonrisa y no reaccionaba porque había escuchado todo. Entonces él hasta se lo tomaba con humor. Luego de un rato, de que el asistente no lograba ponerlo nervioso ni lograba hacer que reaccione con agresividad, lo manda a llamar el rabino, le dice, dile al señor que entre otra vez. Fantástico, entra el señor, se sienta de nuevo con el rabino, cierran la puerta y ahí le dice, pero dígame, estimado, ¿por qué no reaccionó esta vez? El muchacho hizo todo lo posible por ponerlo nervioso, por hacerlo enojar. Entonces el hombre le dice, lo que pasa, rabino, es que yo escuché que usted lo hacía a propósito, que había aquí una intención. Entonces no me lo tomé mal, simplemente me pareció gracioso y no tuve ningún motivo para reaccionar. Entonces el rabino le dice, ¿y qué piensas, estimado, si yo te dijera que cada situación en tu vida en que te has encontrado con una persona que te ha hecho poner nervioso o te ha hecho enojar, era también un enviado? Era un enviado de Dios que estaba ahí para hacerte un examen, para ver si esta vez reaccionas de otra manera, o sea, para darte la oportunidad de mejorar, o sea, que era todo un teatro. Al igual que cuando yo envié al asistente, a mi asistente, a molestarte, era un teatro. Pero ¿qué si fuera así en todas las ocasiones de la vida? Entonces el Señor se quedó mirándolo boquiabierto y entendió que quizás todas las situaciones en la vida eran una especie de examen, una especie de teatro. O ustedes conocen que hay unas terapias hoy que son terapias en las que se usa el teatro para representar situaciones de la vida de una persona, para ver de qué forma reacciona, pero están fabricadas esas situaciones. Pero ¿qué si todas las situaciones de nuestra vida fueran fabricadas
por Dios, para nosotros, para darnos la oportunidad de reaccionar de otra manera. Por ejemplo, el famoso libro Un curso de milagros, que muchos de ustedes seguro conocen, dice exactamente eso. Dice que cada situación que ocurre en nuestra vida es una oportunidad de liberar un patrón en el que hemos reaccionado mal anteriormente. Es decir, que cada vez que nosotros reaccionamos con agresividad, estamos generando una nueva ocasión en la que eso va a ocurrir en nuestra vida, hasta que no reaccionemos con paz, con equilibrio, sin esa agresividad. Eso es exactamente lo que dice Un curso de milagros. Pero es tan interesante ver cómo también el judaísmo y la Kabbalah explican lo mismo. Por ejemplo, en la porción de hoy, en la parte de Metzorah, Metzorah quiere decir leproso. Ese es el nombre de una de las porciones. Y ya les he enseñado en varias ocasiones cuál es la raíz de la palabra Metzorah. Es decir, lo que se esconde dentro de ella en hebreo es motzi, que quiere decir saca, y ra, mal. Es decir, motzi ra, Metzorah, quiere decir alguien que saca mal por la boca. Es decir, alguien que tiene un habla de crítica, mal hablado o se puede decir hasta chusma, ¿no es cierto? Eso es lo que genera la lepra, de acuerdo a la Torá hebrea. Y lo que explica la Kabbalah es mucho más profundo que eso, porque explica que la reacción en el mundo no es solo hablar mal de alguien, por ejemplo, criticar a una persona o envidiar, etcétera. Es también lo que pensamos, no es solo hacer, no es solo hablar o hacer un acto negativo, sino también lo que pensamos sobre una persona. Lo que explica la Kabbalah es que también un pensamiento negativo sobre otro genera lo que se podría decir un karma negativo sobre nosotros, es decir que si a ti te molesta algo en otra persona y piensas mal de él y piensas en qué cosa mala te gustaría que le pase, tú vas a estar compartiendo todo lo malo que le pase a él. Es decir, para empezar, tu pensamiento, tu palabra tienen poder de creación, ya lo sabemos. Entonces estamos quizás intentando dañar a una persona a través de nuestra palabra o nuestro pensamiento, pero al hacerlo vamos a compartir nosotros el daño que estamos intentando hacerle. Entonces, ahora vamos a conectar todo lo que yo he hablado hoy un poquito con nuestra situación de hoy. Primero, recordemos la historia del rabino con este señor que reaccionaba mal. Hoy en día estamos pasando todos situaciones muy especiales desde marzo de 2020, situaciones que nos han generado mucho enojo, mucha frustración. ¿Y qué si todo eso también fuera un teatro o algo creado para nosotros para darnos la oportunidad de sanar algo o de liberar algo? Esa es la primera pregunta que yo creo que tendríamos que hacernos. Segundo, ¿qué pensamiento nos genera cuando nosotros escuchamos, vemos, por ejemplo, está de moda por todas partes publicar sobre personajes que son los supuestos malos de la película, los responsables de todo lo malo? ¿Y qué pensamiento te generan cuando los ves, cuando escuchan lo que quieren hacer? O cuando escuchamos los planes, ¿no es cierto? Que por todos lados se nos cuentan qué planes tienen para nuestro futuro, sobre todo se les dice agendas, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué te genera cuando escuchas eso? La primera pregunta es, ¿te genera un sentimiento, una emoción positiva o negativa? Muy bien. Digamos que te genera una emoción negativa. ¿Acaso te genera también un deseo de hacerle el mal a esa gente? Entonces, lo que tenemos que aprender aquí es que todo eso no nos va a ayudar a llegar a ninguna parte, no nos va a ayudar a liberar esta situación. Es decir, yo sé que no es fácil, todos hemos participado de los mismos sentimientos, todos hemos sentido la misma frustración, el mismo enojo, hemos pensado pensamientos negativos, pero quizás es hora de que empecemos a analizar esto y empecemos a cuestionarnos, quizás no es lo correcto, porque
no solo está el pensamiento, la emoción negativa, sino también la reacción física. Por ejemplo, ir y hacer cosas que generan violencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, quemar autos o manifestaciones violentas, etcétera. ¿Acaso eso es lo que nos va a ayudar a solucionar esta situación? Quizás no, quizás primero tenemos que recordar, reconocer que quizás esta situación también es un teatro, es un examen que estamos pasando, que es una oportunidad de reaccionar de otra manera y de esa forma liberar lo que está pasando. Imagínense a nivel global si lo hiciéramos todos, que dejáramos de odiar, dejáramos de sentir resentimiento, frustración, dejáramos de pensar todas esas cosas negativas que deseamos que le pase a los malos de la película. Digamos que dejamos de hacerlo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Esa es la famosa pregunta que todos hacen. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? Bueno, quizás podemos empezar por algo bastante simple y básico, que es expresar nuestra voluntad de forma digna y honorable. Porque hay algo que todos tenemos que recordar, y es que la voluntad de un ser humano, que es un ente divino, hijo del Creador, es irrevocable y es sagrada. Es decir, que si existe una voluntad que se expresa, no puede revocarse. Pero la pregunta es si tú la has expresado alguna vez o simplemente te quedas con el sentimiento de enojo, de odio, la crítica, te quedas con los pensamientos negativos de qué desearías que le pase malo al otro, en vez de decir un momentito, ¿qué es lo que quiero yo? Paso número 2, para expresar nuestra voluntad de forma digna y honorable, necesitamos también salir de nuestra zona de confort, porque, por ejemplo, vivimos en una sociedad donde hay sistemas de leyes, hay sistemas de comunicación, etcétera. Y quizás para poder expresar nuestra voluntad de forma digna y honorable tenemos que estudiar un poquito. Es decir, apagar la televisión, dejar de ver series de Netflix y perder nuestro valiosísimo tiempo, dejar de ver tonterías en TikTok, ¿no es cierto?, etcétera. Y decir, un momentito, ¿qué es legal y qué no? Porque hay veces que cosas que nos ocurren no son legales, pero simplemente la gente no reacciona porque no lo sabe. Entonces, podemos empezar simplemente a invertir nuestro tiempo en las cosas importantes, que son entender cuáles son mis derechos y cómo hago para expresar cuáles son mis derechos y cuál es mi voluntad. Entonces, yo creo que hay muchísimo que hacer para solucionar lo que nos está pasando sin odio, sin violencia, sin agresividad, sin frustración, sino que de un lado de empoderamiento, de un lado de seguridad, de un lado de ecuanimidad, que quiere decir paz dentro mío. Entonces, los dejo con bastante para pensar para este Shabbat. Aunque sea un poquitito de todo lo que he dicho, yo creo que vale la pena pensar un poquito y meditarlo. Los invito a dejarme abajo vuestros comentarios, me encanta leerlos, no siempre puedo responder porque son miles, pero los leo y me importa mucho saber lo que ustedes piensan de todo lo que yo expongo aquí. Así que solo antes de despedirme, quiero recordarles que tengo mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde hago transmisiones en vivo e en directo. Y este domingo, a las 5 de la tarde, hora Buenos Aires, voy a dar una conferencia más sobre un tema financiero, económico, sobre la gran ola de despidos que está ocurriendo en las empresas de alta tecnología como Amazon, Facebook, etcétera. Yo voy a dar mi perspectiva de este tema, yo creo que es muy importante escucharlo, y en mi comunidad privada tengo la oportunidad de hablar también con libertad de expresión, y eso es muy importante. Y los invito a disfrutar de mi comunidad privada, donde pueden ver una biblioteca enorme con todas las conferencias, todos los boletines que he hecho durante más de 2 años, con yo creo que material bastante interesante. Interactuar conmigo también a través de mi comunidad. Entonces les dejo abajo el enlace para los que quieran unirse solamente con una entrada a la conferencia o los que quieran unirse a la comunidad. Entonces los dejo ahora con mi bendición, mi brajá
de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat Shalom.